¿Qué tal? Buenos días, chicos, con todos. Les saluda la profesora Melania. El día de hoy vamos a hablar acerca del tercer tema de teología en cuanto a la creatividad religiosa del hombre. Ahora, para poder analizar este nuevo tema, vamos a recapitular un poco acerca de lo que hablamos la semana anterior, ¿no? Y pues el tema de la semana pasada estaba relacionado en cuanto al cuestionamiento del hombre sobre la procedencia de Dios, ¿no? Este sujeto se preguntaba si es que Dios existía o no existía y buscaba la manera de poder comprobarlo, ¿no? Ahora, también nos decían que este sujeto sentía que lo divino, de algún modo, colocaba parámetros conductuales y pues hacía que el hombre actúe de alguna forma y rechace otras formas de actuar. Entonces el hombre se preguntaba y decía, oye, pero ¿por qué voy a seguir a este Dios o a este ser divino si es que no hay manera de poder comprobarlo, ¿no? Entonces, este tema también está relacionado al tema anterior, ¿bien? ¿Por qué? Porque nos dice, ya, que el hombre, en el afán por seguir cuestionándose, va a intentar definir al enigma. ¿A quién se refieren cuando te hablan acerca del enigma? Cuando te hablan acerca del enigma se refiere a Dios, porque recuerda que el tema anterior decía que Dios era algo incógnito, ¿no? Era algo enigmático, era algo incognoscible, era algo inalcanzable. Entonces, como es algo que no se puede conocer, el hombre todavía va a ir en busca de que alguien pueda decir qué cosa es Dios. Eso es lo que él se está preguntando y por eso en esta diapositiva te he colocado ello, ¿no? Te dice, el hombre intenta definir qué características estéticas tiene, cuál es su forma, de dónde procede, quiero saber qué cosa es, quiero descifrar, quiero definir el enigma, ¿ya? Entonces, ante este cuestionamiento constante, el hombre va a llegar a una conclusión y va a decir lo siguiente: no existe hombre que encuentre una respuesta. Por más que todos los sujetos, todo el mundo, se empiecen a preguntar sobre la procedencia divina, ningún hombre va a encontrar una respuesta absoluta. Porque recuerda que no hay manera de poder comprobarlo, pues, ¿no? Entonces, se va a decir, en tu libro te menciona que no existe hombre que encuentre una respuesta. Por lo tanto, si es que no hay una respuesta de que Dios no existe, y tampoco hay una respuesta de que Dios existe en la realidad, o sea, no hay una comprobación de que existe, pero tampoco hay una comprobación de que no existe. Por lo tanto, entonces, voy a llegar a una conclusión, pues. Voy a decir y voy a afirmar la existencia de lo divino. Pero al momento de que el hombre afirma de que Dios existe, ¿ya? Existe como ser espiritual, básicamente, va a sentar sus bases y va a argumentar, pero desde el lado de la religión. Él ya no quiere torturarse en cuanto al cuestionamiento constante, ya no quiero seguir preguntándome, pues, sino que quiero tener una respuesta, ya quiero tener algo que me haga saber y que me dé una respuesta automática ante las preguntas que yo me realizo. ¿Y dónde la voy a encontrar? En la religión, va a decir. El hombre entonces va a acercarse a alguna religión que le permita y que le diga cuáles son las respuestas ante la interrogante que él tiene, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos dice? En tu libro te mencionan que las religiones son un conjunto expresivo y que básicamente cómo se manifiestan en la práctica, ¿no? Y que es también un ritual, ¿no? Las religiones, obviamente, hay diferentes religiones, múltiples religiones, ¿no? A nivel mundial. Pero recuerda que el hombre ha optado por escoger a una religión y que escogiendo alguna religión, perdón, de ese modo yo voy a obtener una respuesta. ¿Una respuesta ante qué? Ante la pregunta que yo me realizo. ¿Y cuál es la pregunta que yo me realizo? ¿Dios existe o no existe? ¿De dónde procede o cuál es la procedencia de Dios? Entonces, ese es el medio
para que el hombre obtenga respuestas. ¿Siguiendo a quién? A una religión. Ahora, para que el sujeto pueda elegir una religión, ¿depende de qué? De la tradición que pueda tener este sujeto, del ambiente donde se desarrolla este hombre. Ambiente quiere decir al contexto, al lugar donde se desarrolla, ¿no? Al momento histórico, y depende sobre todo, ¿ya? Y lo más importante, depende del temperamento que pueda tener. ¿Qué cosa quiere decir temperamento? El temperamento forma parte de la personalidad del sujeto. Entonces, la personalidad juega un rol muy importante para que el hombre pueda elegir una de las religiones, ¿ya? Una de las tantas, mejor dicho, una de las tantas religiones que le permita poder responder ante el interrogante que él se realiza, ¿sí? Entonces, como existen múltiples religiones, ¿ya? El hombre realizará su elección, ¿no? Y que esta elección dependerá de la historia que él tiene, sobre todo de la personalidad. Pero ojo, en tu libro te dicen, oye, pero en el mundo existen también múltiples personalidades, ¿no? Hay diferentes maneras de pensar, hay diferentes maneras en las cuales las personas expresan su conducta, hay diferentes tipos de personas, porque recuerda que todos somos seres completamente individuales y únicos. Entonces van a llegar a una conclusión, ¿no? Y van a decir lo siguiente. Existen diferentes personalidades que tienen cada una de ellas diferentes creencias, diferentes dogmas, cada uno tiene pensamiento completamente subjetivo. Entonces, como existe esta heterogeneidad de personas que somos completamente distintas, por lo tanto, teóricamente puede haber, ¿no es cierto?, una religión para cada personalidad. Puede haber una religión por la cual la persona pueda elegir una religión que se asemeje a la personalidad que tiene, y de este modo estaría ya respondiendo o estaría encontrando la respuesta básicamente ante la pregunta que él se realiza, que está en base a qué, en base a la existencia de Dios. Entonces, a modo de concluir, ¿qué cosas nos están diciendo? Que si tú quieres saber si es que Dios existe y de dónde procede, verifica primero o analiza qué tipo de personalidad tienes. Elige una religión la cual tú quieras, y en base a eso podrás saber de dónde procede ese ser divino, ¿ya? Entonces, hasta este punto vamos a hablar